Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy en un día de libros, la literatura de mujeres con Laura Freixas. Laura Freixas se licenció en Derecho, pero pronto se dedicó a lo que de verdad le apasionaba, la literatura. Es autora de novelas, ensayos y autobiografías. Su última novela, A mí no me iba a pasar, reflexiona sobre una etapa concreta de su vida con perspectiva de género. Columnista en La Vanguardia y en El País, en 2009 cofundó la Asociación Clásicas y Modernas, de la que es presidenta honorífica, dedicada al apoyo de las políticas de género en la cultura. Desde esta asociación promovieron la celebración del Día de las Escritoras. Laura Freixas es una investigadora y divulgadora de la literatura escrita por mujeres. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te conocí hace 2 años en un taller titulado Mentiras, secretos y silencios en la literatura escrita por mujeres. Recuerdo que cuando terminaste tu exposición, la mayoría éramos mujeres sentadas en aquella sala y había creo que 1 o 2 hombres y bueno, abriste el turno de preguntas y el primero que levantó la mano para hacer no una pregunta, sino un apunte a tu charla fue un hombre. Y además es eso, no fue para hacerte una pregunta, sino para decirte, recomendarte que en las próximas veces incluyeras a una serie de autoras que no habías incluido en ese momento. Entonces tú, que después le respondiste, le dijiste por qué no habías incluido a esas autoras en concreto, comentaste el término que yo escuché por primera vez en aquel momento, que es el término del mansplaining o la machoexplicación o los hombres me explican cosas. Y a mí me asombró mucho porque ante tu naturalidad a responderle, pues pienso que no era la primera vez que te pasaba. No solo no era la primera vez, sino que es todo un clásico, lo tengo muy comprobado. Tengo muy observado que cuando las mujeres piden la palabra, normalmente primero dan las gracias por la conferencia y después formulan una pregunta. Y en cambio los hombres primero critican y después dan su contraconferencia. Esto obviamente es fruto de la socialización masculina que les enseña que ellos tienen que ser los protagonistas y que una mujer no les puede dar lecciones. Claro, el patriarcado se muestra en muchísimas cosas y esta es una de ellas. ¿Existe una literatura de mujeres? Sí, existe una literatura escrita por mujeres que tiene unas características temáticas propias. Por el mismo motivo por el que existe una literatura de tal o cual generación, es decir, nos dicen que la literatura no tiene nada que ver con el sexo, pero no es verdad, porque no es que tenga que ver directamente con el sexo, sino que nuestro sexo condiciona mucho el tipo de experiencias que vivimos y eso se refleja en lo que escribimos por el mismo motivo por el que se habla de generaciones literarias. ¿Y cuáles son esas características que diferencian a la literatura de mujeres? Básicamente, o sea, como digo, es difícil generalizar porque estamos hablando de épocas muy diferentes, etcétera, pero básicamente lo que yo veo es el hecho de que esa literatura trata unas experiencias, unas vivencias, unos temas más propios de las mujeres y que no se encuentran reflejados en la literatura dominante, que es una literatura que es obra masculina, y por el hecho de que la literatura escrita por mujeres, yo creo que la verdadera característica, la principal, es lo que yo llamo una atención crítica a los roles y relaciones de poder entre los sexos. Es decir, en la literatura escrita por hombres, y vuelvo a decir que sé que esto es una generalización que habría que matizar, pero en general creo que se puede decir que en la literatura escrita por hombres no hay un gran cuestionamiento de los roles de género tradicionales y en la literatura escrita por mujeres sí. El gran tema de la literatura escrita por mujeres es la mujer, la condición femenina,
la vida de las mujeres. Has hablado en alguna ocasión que la literatura universal, podríamos decirlo así, hay unas realidades masculinas que están sobredimensionadas y hay otras, como tú estabas comentando ahora, que se reservan exclusivamente para la literatura que escriben prácticamente las mujeres, ¿no? Sobre todo has sido muy crítica con el tema de la maternidad. Evidentemente, y esto es muy fácil de entender, los escritores escriben sobre aquello que conocen, que les importa y que les interesa. Y tradicionalmente a los hombres les ha importado y les ha interesado cosas como las guerras, los viajes, las conquistas o las relaciones con las mujeres desde un punto de vista del deseo masculino. Entonces, todo esto se encuentra muy reflejado en la literatura, porque la literatura la han escrito sobre todo los hombres. Cuando las mujeres escriben o escribimos, reflejamos otras vivencias, otras experiencias, otros intereses, otras realidades. Yo siempre pongo el ejemplo de la maternidad, es decir, yo siempre explico que literatura sobre la guerra o cine sobre la guerra hay muchísimo y que en cambio sobre la maternidad, que es una experiencia absolutamente crucial, no solo para las mujeres, sino para la sociedad, de eso hay muy poco. Pero no es más que el ejemplo más vistoso, más ostensible de algo que recorre toda la literatura y toda la cultura, que es la sobrerepresentación de los hombres, de los personajes masculinos. Por ejemplo, hay mucha más variedad de personajes masculinos que de personajes femeninos. Personajes femeninos en la historia de la literatura, en el cine, etcétera, hay menos y además sus roles son bastante estereotipados, o sea, tienen menos variedad de representación. Esto, la verdad es que me parece una cosa tan obvia que me sorprende que llame la atención, pero llama la atención porque nos han educado sin hacer ninguna crítica a esto, ni siquiera, incluso sin señalarlo, ¿no? O sea que puedes estudiar literatura durante varios años en el instituto o en la universidad, estudiar solamente obras de hombres y sin que en ningún momento se plantee la pregunta ¿por qué estamos estudiando solo obras de hombres? Bueno, ¿y qué obras de mujeres hay para recuperar? Porque yo recuerdo en aquella conferencia que hiciste, a la que yo asistí, que también a las mujeres se las coartaba sobre lo que podían escribir. Las mujeres han sido siempre y siguen estando muy fiscalizadas. Es decir, su vida privada, su cuerpo, su sexualidad, su comportamiento, sus palabras, es algo que la sociedad vigila mucho y además la sociedad patriarcal siempre ha ordenado a las mujeres el silencio. Recuerda eso de San Pablo, de que las mujeres callen en la iglesia, y ya en la Odisea encontramos algo parecido por parte del hijo de Penélope hacia su madre, diciéndole que se calle y que se vaya a sus aposentos. Y yo, cuando doy conferencias sobre esto, suelo empezar por la Odisea y San Pablo, pasar por Fray Luis de León, etcétera, y llegar a un rapero o no sé qué moderno que se llama Kevin Roldán, que tiene una canción que se titula Quiero una mujer que no diga nada. Entonces, todo esto para explicar que las mujeres han estado muy coartadas por esta, digamos, censura de su palabra y esta vigilancia de su palabra y esta obsesión de que tienen que ser calladas, discretas, púdicas y de que no pueden sacar a la luz ciertas realidades y mucho menos criticarlas. De todas maneras, a ver, esto está cambiando, lo que pasa es que no está cambiando automáticamente ni se puede decir que haya cambiado, sino que está evolucionando. Uh-huh. ¿Y qué poder ha tenido la literatura hasta ahora en la socialización de las mujeres? La literatura y la cultura en general tienen un gran poder para darnos códigos para interpretar nuestra propia experiencia y para interpretar el mundo. Y soy consciente de que la mayor parte de las mujeres a lo largo de la historia han sido analfabetas, pero es que la cultura es un continuum donde se encuentra la literatura, pero también se encuentran los romances de ciego en el pasado o actualmente las series, la televisión, la publicidad, y hay un discurso sobre los roles de género que es bastante uniforme, o sea que se da lo mismo en la alta cultura que en la baja cultura. Entonces, esos códigos para entendernos y para interpretar lo que nos pasaba
son muy poderosos. Por ejemplo, mira, yo recuerdo cuando fui con mi hija, porque ella quería ver esa película, ella era adolescente, a ver una película llamada Crepúsculo. Bueno, pues esa película presenta a un maltratador y asesino como un chico absolutamente encantador. Y entonces eso lleva, o sea, no digo que directamente esa película lleve a esa espectadora a eso, sino que forma parte de un ambiente general donde las chicas, por ejemplo, adoran a los chicos malotes, porque ser violento, atormentado, celoso, etcétera, es visto como una muestra de ser interesante, de ser atractivo, etcétera. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, las mujeres que son maltratadas pasen una media, parece ser, de 8 años antes de denunciar? Bueno, porque siguen pensando, o sea, siguen teniendo ese esquema mental de el hombre atormentado, interesante y que produce una especie de miedo, de admiración, de sensación de protección, porque si es fuerte nos va a proteger y nosotras nos sentimos débiles y nosotras nos vemos como una especie de hada madrina, la mujer abnegada y sumisa que siempre en la cultura se nos presenta como la mujer ideal, la Virgen María, etcétera. Y entonces vemos eso más que ver la realidad descarnada, que es una relación de maltrato y que no nos hace felices, ¿no? O sea que, para responder a tu pregunta, ¿es importante? Es importantísima la cultura. Aparte, has hablado en alguna ocasión, ¿no?, de la erotización de la violencia contra las mujeres. Sí, eso forma parte del mismo esquema. Eh, yo muestro en alguna de mis conferencias cómo la violencia contra las mujeres es presentada de una manera tal que nos induce a ser muy comprensivas con el maltratador, a verle como un pobre chico enamorado, pues un chico que a lo mejor no es muy atractivo o no tiene muchas habilidades sociales, y su violencia es vista como algo atractivo, como algo sexy, es erotizada. Y aunque no queramos, y eso es lo que yo cuento, entre otras cosas, en mi libro, esta novela autobiográfica que se titula A mí no me iba a pasar, al final, por más que tengamos ideas feministas, hemos sido todas y todos alimentadas y alimentados con este tipo de historias y al final buscamos a un príncipe azul, que es una mezcla de James Bond y de, no sé, y del sapo que hay que besar para que se convierta en príncipe. Es decir, esta imagen del hombre agresivo e incluso poco atractivo, autoritario, etcétera, como un hombre atractivo que en el fondo, si sabemos despertar su ternura, pues nos va a tratar muy tiernamente y nos va a proteger, etcétera, la tenemos muy enraizada en el subconsciente. Eso es lo que hace la cultura es muy seductora. Hay muchas cosas que no aceptaríamos si nos las dijeran de forma racional y con todas las letras. Nadie aceptaría la frase un maltratador es un estupendo enamorado. Y sin embargo, lo vemos así porque en nuestro subconsciente están todas estas películas y todas estas novelas y todas estas historias. Si hay algo que te define es la cantidad de investigaciones que estás haciendo y la divulgación que haces a partir de conferencias que a mí me parecen, me encanta escucharte. En YouTube hay varias conferencias tuyas y es fantástico. Realizaste una investigación, no sé muy bien cómo surgió el tema de analizar las memorias de Pablo Neruda, sus memorias que fueron publicadas en 1974, confieso que he vivido y tanto que ha vivido. Y tú analizaste un pasaje muy concreto que en ese momento pasó desapercibido, que es cuando él agrede sexualmente o viola directamente a una muchacha, una paria, cuando está viviendo en India. ¿Cómo surge esto? Bueno, y la gran repercusión que tuvo, ¿no? Las grandes críticas que hubo hacia esta... Sí, la verdad es que yo leo mucho, estudio, me gusta mucho estudiar, estudio por mi cuenta los temas que me interesan y uno de ellos es el lugar de las mujeres en el mundo de la cultura, yo creo que es el tema que más me interesa. Y estoy encantada cuando tengo la oportunidad de exponerlo y de exponerlo de una forma que tenga gancho, que sea viva y que lo saque de... O sea, la investigación no la he hecho yo, la investigación ya está hecha, pero está en oscuras bibliotecas, muchas veces no está ni siquiera en español, sino en general en inglés.
y cuando lo puedo sacar de ahí y mostrarlo en forma de conferencia con diapositivas y PowerPoint, etcétera, me lo paso muy bien. Esta conferencia sobre Neruda surge de que mi asociación Clásicas y Modernas llevaba ya varios años haciendo cada año un ciclo de conferencias titulado Ni ellas musas ni ellos genios, sobre parejas de artistas. Y entonces, cuando ya llevábamos muchas conferencias dadas por distintas conferenciantes, yo misma había dado dos, una sobre Silvia Plath y Ted Hughes y otra sobre María Teresa León y Rafael Alberti, me atreví con este tema, que lo llevaba pensando hacía mucho tiempo, pero yo sabía que era muy polémico, porque yo hablaba de una pareja, que realmente no fue ni siquiera tal pareja, que es Neruda, que era entonces, en los años 20, cónsul de Chile, su país, en Sri Lanka, y su criada, tenía una criada que era analfabeta, de la casta paria, o sea, de la casta más baja, de etnia tamil, etc. Y él en sus memorias cuenta de paso, sin darle ninguna importancia, algo que obviamente es una violación. Y esto a mí, por supuesto, me indignaba mucho y lo quise utilizar como punto de partida para una reflexión sobre cómo la visión dominante del arte, o sea, no digo que el arte en sí sea así, sino la visión que se tiene en general del arte, la que nos cuentan en la historia del arte, que está centrada en la idea del genio, es una visión que finalmente permite y legitima y celebra la violencia de los varones blancos, occidentales, cultos de clase media alta, sobre los seres, entre comillas, inferiores, es decir, sobre mujeres, sobre personas de otras razas, sobre personas pobres, etc. Y yo quería destripar, mostrar y destripar esto, ¿no? Es decir, cómo podemos seguir dando esta visión del arte y de los artistas, que al final lo que está haciendo es legitimar unas relaciones de poder que se dan en el mundo del arte barnizadas de glamour, pero son las relaciones de poder que se dan en todos los ámbitos de la sociedad, y el arte nos está sirviendo vergonzosamente para santificarlo. De todas formas, hay quien, y te criticaron, y suelen criticarlo cuando sacas cualquiera de estos temas, que dicen que, claro, que no podemos valorar hechos del pasado desde una perspectiva actual. ¿Qué contestarías a eso? Me encanta esta crítica porque es tan ingenua y está, o sea, francamente, es tan ignorante. Bueno, la manera más rápida y así sencilla de contestar a esa crítica cuando se refiere a Pablo Neruda es decir que Pablo Neruda fue contemporáneo de Simone de Beauvoir. O sea, que no me digan que es que en la época de Pablo Neruda a nadie se le había ocurrido denunciar la jerarquía entre mujeres y hombres. Y además Pablo Neruda no era precisamente un campesino descalzo en los Andes, fue embajador en París, o sea que él conocía perfectamente o podía conocer si tenía interés la obra de Simone de Beauvoir, que además tampoco era un caso aislado, el feminismo tiene muchísimos años detrás, ¿no? O sea que me parece, vamos, bastante ridículo esto como excusa. Sin embargo, para mi sorpresa, se sigue dando constantemente. Por ejemplo, ahora ha habido, porque polémicas de estas las hay constantemente, ha habido una polémica sobre la película Lo que el viento se llevó, que no sé, en fin, quien fuera que la productora o lo que fuera, la ha retirado, no la ha censurado, la ha retirado temporalmente ante los disturbios raciales de Estados Unidos, diciendo que la volvería a ofrecer cuando hubieran redactado un texto explicativo que la pusiera en contexto, nada más. Y entonces siempre ha habido alguien diciendo, bueno, en 1939, año de esta película, pues no se pensaba como ahora. Vamos, hombre, un siglo antes de Lo que el viento se llevó, aparece, se publica la novela La cabaña del tío Tom, que es una novela antiesclavista, o sea que no me digan que nadie cuestionaba la esclavitud. Lo que pasa es que la historia la van reescribiendo constantemente, borrando siempre la disidencia. Uh-huh. Pero vamos, basta investigar un poquito para encontrarla. Bueno, sé que me vas a contestar, pero te lo voy a preguntar. ¿Hay en la actualidad igualdad en la literatura? Y quiero que me lo expliques como lectoras, como escritoras y como gestoras culturales. Vamos a ver,
No, obviamente no hay igualdad en la literatura. Cuando yo empecé, todo el mundo decía que por fin había igualdad y es más, afirmaban tranquilamente que había predominio de las mujeres, que las mujeres publicaban más, escribían más, vendían más, tenían más éxito. Y es muy curioso porque yo descubrí, investigando muy poquito, que era totalmente falso y que no había datos, o sea que se estaban dando... se estaban haciendo unas afirmaciones que eran un puro espejismo ideológico, bueno, por lo que fuera, ¿no? Porque la presencia de mujeres en ciertos ámbitos sorprende y siempre parece mayor de lo que es y además se la ve curiosamente como algo amenazador. Bueno, la cuestión es que yo empecé a investigar, publiqué mi libro Literatura y Mujeres en el año 2000 y desde entonces no he dejado de investigar. Ahora, afortunadamente, sí que hay una conciencia de la desigualdad, que como digo, entonces no había. Y las cifras que tengo, porque ahora por fin se han hecho estudios serios sobre esta cuestión, es que, a ver, las mujeres publican aquí y ahora en España tanto como los hombres, pero en el ámbito concretamente de novela contemporánea que no sea de género, que no sea, bueno, pues ni de espías, ni erótica, ni infantil, ni etcétera, en ese terreno que es, bueno, quizá el más visible, el más importante en cuanto a aportación cultural, las mujeres son un 30% del total de autores y autoras. Entonces, eso en cuanto a la autoría. En cuanto a la lectura, las mujeres son mayoría, no inmensa, pero son claramente mayoritarias entre quienes leen. Y en la gestión cultural depende mucho de los niveles y de los ámbitos. Por ejemplo, pues hay más mujeres en bibliotecas que en museos, pero si asciendes a los niveles más altos, casi siempre, en el caso de los museos está muy claro, casi siempre hay muchos más hombres que mujeres. O sea, básicamente podemos decir que si la cultura es una pirámide y en la parte, en la base de esa pirámide están quienes leen, quienes consumen cultura, por ejemplo, quienes leen y quienes estudian la cultura a través de carreras de humanidades, artísticas, etcétera. Y en la cima de la pirámide está la autoría y la autoridad, por ejemplo, los premios Cervantes o la cúpula de los museos, de las bibliotecas, del ministerio, etcétera. Hay muchas más mujeres que hombres en la base, pero al llegar a la cima se ha invertido la proporción y hay muchos más hombres que mujeres. Esto es muy curioso verlo en forma de pirámide invertida y darte cuenta, por ejemplo, de que los hombres son muy minoritarios, o sea, son una pequeña minoría entre quienes estudian la carrera de Historia del Arte, pero son la gran mayoría de quienes dirigen los grandes museos. Y la diferencia no se explica por una cuestión de tiempo, es decir, no podemos pensar que los que ahora están dirigiendo los museos estudiaron en una época en que los hombres eran mayoritarios entre quienes estudiaban Historia del Arte. No. Es una cuestión de tiempo, pero no de generación. Es decir, ya en su generación ellos eran minoritarios y, sin embargo, ahora son mayoritarios entre quienes dirigen los museos. Y si hablamos de literatura, estamos hablando de palabras, estamos hablando de lenguaje. ¿Qué hay de la RAE? ¿Qué hacemos con la RAE? ¿Qué está haciendo la RAE con las escritoras y con el lenguaje? A ver, yo creo que la Real Academia, por una parte, es consciente de que la sociedad en la que vive ya no es la del siglo XIX ni la de 1950 y, por lo tanto, tiene una voluntad de incorporar a las mujeres y de hacer gestos en cuanto a que el lenguaje incluya a las mujeres. O sea, le reconozco la buena voluntad, quizá no en todos sus miembros, pero en fin, globalmente, pero lo hace de una manera muy cicatera, muy contradictoria. Por ejemplo, pues ha ido integrando a mujeres entre los académicos y, sin embargo, no pasan del 20%, cuando ya tenemos muchísimos años desde que ingresó la primera académica, que fue Carmen Conde, en 1978. Esperábamos una evolución más rápida.
Y luego, en cuanto a lo que hace en el diccionario, pues hace algunos esfuerzos para que el diccionario sea menos machista, pero unos esfuerzos, a mi modo de ver, bastante insuficientes. Y además, este último informe que han escrito y publicado a petición de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre el lenguaje inclusivo y la Constitución, es un informe muy condescendiente, muy paternalista, muy poco serio y que no toma realmente en cuenta los argumentos de la otra parte. Entonces, yo como ciudadana, como lectora, como escritora, no lo acepto y yo ya he decidido que yo voy por libre y que no me voy a guiar por lo que diga la academia, porque la academia no me representa. Y además me he preguntado, ¿y a quién representa la academia? Porque la academia no la elige nadie. Funciona, o sea, se renueva por lo que se llama cooptación, es decir, cuando muere un académico, porque el cargo de académico es vitalicio, los académicos y académicas eligen a quien le sustituya. Pero eso no refleja la sociedad de hoy, o sea, es un cuerpo que se perpetúa y que ni siquiera respeta la Ley de Igualdad de 2007, que establece en su artículo 26 que los cuerpos científicos, consultivos, etcétera, deben ser paritarios, y no lo está haciendo, ¿no? No está haciendo un esfuerzo por ser realmente paritaria, si acaso por incluir a algunas mujeres, pero muy con cuentagotas. Y sobre el lenguaje inclusivo, ¿qué opinas? Bueno, no es mi especialidad, No, pero lo sé, sí, pero a raíz de la siempre lo RAE digo. me ha venido. No es mi tema, no soy especialista, pero sí puedo decir como ciudadana y como escritora que yo creo que el lenguaje debe transformarse para incluir a las mujeres, que no las incluye en pie de igualdad, que no nos representa y que hay que transformarlo. Lo que no sé es cómo. Aquí que entren las y los especialistas. Bueno, ¿y qué se puede hacer para cambiar la situación que tenemos ahora? ¿Es cuestión de tiempo? No, eso es un error muy habitual, el de creer que la historia por sí sola avanza hacia la igualdad y que cada época es más igualitaria que la anterior. Esto es falso. Hay avances, hay retrocesos y en todo caso lo que siempre, siempre, siempre hay es lucha. Y digo ahora o en el siglo XIV, es decir, en términos distintos, pero esa visión ingenua que tenemos del pasado como algo homogéneo, donde todo el mundo pensaba lo mismo y que de forma espontánea y sin que nadie lo empujara, nadie se resistiera y nadie se diera siquiera mucha cuenta, se va avanzando hacia una mayor igualdad, eso es falso. Entonces, a mí me gusta mucho una frase de Cristina Narbona cuando le preguntan si ella es optimista o pesimista, dice ni optimista ni pesimista, sino activista, porque el futuro no está escrito, no se deriva del presente, no hay una ley que se aplique y que haga que la sociedad avance por sí sola sin necesidad de que hagamos nada, sino que el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Por eso, muchas mujeres del mundo de la cultura que observábamos con la misma inquietud y muchas veces la misma indignación esa desigualdad y cómo se perpetuaba y persistía y no cambiaba, muchas mujeres del mundo de la cultura en los últimos aproximadamente 20 años, en España y en otros países, hemos ido fundando asociaciones como la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, la de Mujeres Ligadas a las Artes Visuales, MAV, la de científicas, AMIT, etcétera, y Clásicas y Modernas, que es la asociación que fundamos unas cuantas en 2009, que es una asociación transversal que abarca todos los ámbitos de la cultura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, denunciamos la desigualdad cuando vemos, por ejemplo, que una institución en su programación incluye muchísimos más hombres que mujeres o casi no incluye mujeres, eso se lo señalamos, en fin, protestamos. Y también tenemos otras iniciativas, como por ejemplo inventar el Día de las Escritoras y convertirlo en un día anual en el que se lee y se celebra a las autoras del pasado. Una iniciativa que ha tenido muchísimo éxito. Sí, la verdad es que bueno, el éxito sorprendió a la propia empresa porque vamos, hace 3 años solamente que lo hacemos y ya se replica en cientos literalmente de lugares en España y fuera de España.
Es una idea muy sencilla, consiste en una lectura en voz alta de textos de escritoras, a veces con un tema común, otras veces no, pueden ser escritoras de distintos lugares, etcétera, porque esa idea que es tan general la puede adoptar un ayuntamiento, una biblioteca, una librería, una universidad y utilizar los mismos textos que utilizamos nosotras, que hacemos la celebración principal en la Biblioteca Nacional, o utilizar otros. Y aprovecho la ocasión que me das, Ana, para decir a quien nos escuche que este día se celebra en octubre, a mediados de octubre, y que en la página web de Clásicas y Modernas o en Wikipedia puede encontrar más información y cualquiera se puede sumar, puede organizar un acto público en cualquier sitio, en un teatro, en una cafetería, donde sea, consistente simplemente en eso, en leer textos de mujeres. Bueno, pues eso lo anotamos, pero ya. Y una recomendación o alguna recomendación de libros para profundizar en todo lo que hemos hablado esta tarde, o para recuperar alguna autora que creas relevante que debemos leer, o algún ensayo que nos ayude a profundizar más todavía en este tema, aparte de tus charlas por YouTube, que yo las recomiendo. Gracias, Ana, por recomendar mis conferencias que están en YouTube. Yo creo que las mejores son la que di sobre Silvia Plath en la Térmica de Málaga y la que di sobre Pablo Neruda, de la que hemos hablado ahora, en CaixaForum de Madrid. Y en cuanto a un libro para profundizar sobre todo esto, mira, te recomendaría uno que es antiguo, pero no hace mucho que ha sido traducido al español y publicado aquí, y que es un libro muy divertido de una escritora británica que se llama Joanna Rush, escrito Rush con 2 S, y el libro se titula Cómo acabar con la escritura de las mujeres, y examina todas las tácticas, quiero creer que no deliberadas, sino inconscientes, pero en fin, utilizadas por la crítica básicamente masculina para desvalorizar, ridiculizar, invisibilizar la literatura escrita por mujeres a lo largo de los últimos siglos. Lo hace con mucha ironía y la verdad es que es un libro breve, muy divertido y que te hace pensar. Pues otra anotación que nos llevamos. ¿Dónde puede encontrarte la gente en redes sociales? Yo creo que eres muy activa en Twitter, ¿verdad? Sí. Es donde más... Soy muy activa en Twitter y muy polemista en Twitter, donde mi tweet es Laura Freixas, y luego últimamente he descubierto la existencia de Instagram, que es una especie de oasis maravilloso, donde pones fotos muy monas de, no sé, de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la polémica, ¿no? De tu casa, de tu perro, bueno, yo no tengo perro, o de tus amigas, o de un paisaje, o lo que sea, entonces es como un descanso. Pero me debe gustar la polémica porque le doy más a Twitter que a Instagram. Bueno, Laura, pues hasta aquí hemos llegado en un día de libros. Te dejo que te despidas de nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a vosotras y vosotros por escucharme, y si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, me encantaría que me lo comentarais por Twitter. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, seguro que lo hacen. Bueno, hasta aquí hemos llegado en un día de libros. Muchas gracias. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.